Carlos Ordóñez, ¿cómo estamos? Muy bien, Orlando, qué gusto saludarlo a usted, a Julio y por supuesto a todos los que ya están con nosotros disfrutando de esta mesa redonda. Es una semana crucial porque se va a definir el futuro del Motagua en el repechaje rumbo a la Copa de Campeones de CONCACAF, con desventaja contra el Sport Cartaginés de Costa Rica y además el Olimpia que tiene que enfrentar a la Juela en la vuelta en Tegucigalpa y el España que tiene que visitar Ciudad de Guatemala para medirse a los Chivos de Xelajú. Ya tenemos contacto especial con un apreciado colega, referencia en el periodismo de Costa Rica, Everardo Herrera. Buenos días, Everardo, ¿cómo estamos? Hola, hola, Orlando, Carlos y Julio, un gran saludo para ustedes y para la afición hondureña también. Un placer de compartir desde Costa Rica y enviarles las mejores vibras, ¿verdad? Que tengan un feliz domingo y aquí listos, muchachos, para compartir con todos ustedes. Un gusto saludarlo, Everardo, y vamos a empezar aquí ya a hablar sobre la vuelta de la Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia, semifinales de la Copa Centroamericana. ¿Cómo está la Juela? ¿Cómo ha sido el impacto del equipo manudo después de haber empatado? Tuvo que empatar, estuvo a punto de perder ante Olimpia jugando en casa. Un partido muy bueno, disfruté mucho el juego en el estadio Alejandro Morera Soto. Lástima después en los incidentes con el bus del Olimpia, esas cosas injustificables en el fútbol, absurdas, porque al final de cuentas todo se dirime en la cancha y ahí terminan las cosas. Fue un buen partido, un partido que me parece de dos trámites. Un primer tiempo mejor el Olimpia, desarticulando a la Alajuelense que tenía muchas bajas, sobre todo a nivel defensivo y en la contención. Después Oscar Ramírez, que Oscar Ramírez para mí es uno de los mejores, si no el técnico, de los mejores técnicos de Costa Rica, posiblemente con Justin Campos, de los más estratégicos, pero me gusta mucho Oscar Ramírez, me ha gustado siempre cómo trabaja los equipos, cómo los ordena y cómo mejora también el jugador. Alajuelense en la segunda parte logró compensar en el juego, pasó a tener más volumen. La llegada de Anthony Hernández, un jugador que lo prestó en su momento a Punta Arenas, que era de Punta Arenas, es un futbolista que hizo diferencia y marcó un golazo. Creo que el partido, en algún momento uno sentía que la liga podía llegar al segundo gol, pero al final nos quedamos con 1-1 en un escenario donde también se ratificó el poder que tiene el Olimpia en la salida, sobre todo en el primer tiempo, en la salida, en la generación de juego y en sus arribos, que ocasionaban mucho peligro. Ya en el segundo tiempo las cosas cambiaron, llegó una jugada a balón parado. Uno siempre busca desde el lado propiamente de equipos nacionales que se saque alguna ventaja en casa, como pasó en el trámite también del Cartaginés y Motagua, donde el equipo brumoso consiguió un tanto con el que va a ir y que ha tenido duelos muy parejos, ¿verdad? Con Motagua, pero hablando y poniéndole orden, amigos, a la conversación, me parece que una serie buenísima ahora está entre Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense. De Olimpia se dice que no pierde un partido internacional en casa desde 2017. Pero bueno, este es el fútbol, ¿verdad? La liga fue contra la pared, empezó muy mal contra Motagua y luego pudo. Creo que lo que podemos decirle a los aficionados en términos generales es que son dos equipos con recursos, con posibilidades y que todo hace indicar que podríamos estar frente a un partido tan vibrante en el Estadio Nacional Xelajú-Tuclés como el que se jugó en el Morera Soto. Hola Everardo, qué gusto saludarte. Por supuesto que juegan hoy casi simultáneamente. Olimpia a las 5:15 con Real España, la Liga Alajuelense con Pérez Celedón. Aquí se habla mucho, porque los técnicos lo hacen, de la rotación. Con la disputa simultánea de los torneos, tanto Justin Campos como Espinel, el Olimpia, cambian el equipo cuando juegan por la Liga Nacional. ¿La Liga Alajuelense tiene también ese hábito? Oscar Ramírez, eso es algo que Julio hace años, ¿verdad? Se implementó. Yo recuerdo como por el 2003 cuando llegó Medford al Saprissa en la época del mexicano Jorge Vergara, que había sido y que fue dueño de Chivas y también del Saprissa. Se empezó a hacer eso, la rotación de jugadores, y Oscar Ramírez en la liga lo hace mucho. Hoy, por ejemplo, ese partido lo transmitiremos nosotros en FUTV y no me cabe ninguna duda que la liga va a analizar muy bien los jugadores que utilizarán el partido, es decir, bajará cargas en algunos futbolistas, salvo donde no retoca mucho la Alajuelense en la zona defensiva, porque por Gamboa, por ejemplo, el central, y lo mismo
esa línea. Habría que ver qué pasa también con algunos otros jugadores en otras posiciones que sí creo que claramente Alajuelense va a darle descanso a futbolistas importantes para lo que sigue en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Claro. Everardo, qué gusto saludarlo. Carlos Ordóñez le habla. Esto que ha pasado con la Liga Deportiva Alajuelense en este torneo, de costarle los partidos en casa y resolver como visitante, ¿a qué se debe? ¿Qué análisis, qué respuesta encuentran ustedes a esa pregunta? ¿Es una cuestión circunstancial o es una cuestión estratégica? No, yo siento que también uno tiene que ver la capacidad de los rivales, porque cuando la liga pierde contra Plaza Amador, ese día Alajuelense tuvo más tenencia de pelota, pero el juego, por ejemplo, el equipo panameño fue muy bueno, a veces entre líneas, elaborando y también con mucha velocidad, con un delantero, Everardo Rose, que ese día realmente causó muy buena impresión en el Morera Soto. Hay que decir primero que la liga tiene un estadio con una cancha formidable, la del Morera Soto, para mí una de las mejores de Centroamérica, pero también, como le digo, estoy atribuyendo, Carlos, condiciones del rival. Olimpia, por ejemplo, un equipo de muchos recursos, y lo mostró en la primera parte del partido principalmente. Creo que tenemos que valorar el plano del partido en términos generales, es decir, lo que la liga hace y también el rival, porque por ejemplo, en el clásico del domingo que transmitimos nosotros también en FUTV, ese día la liga manejó el encuentro de principio a fin, en orden, control, con transiciones, y el Saprissa solo tuvo un remate. Entonces, muchas veces depende de las condiciones que tienes, Carlos, en el adversario, y yo creo que eso es indiscutible, parte de cómo se da un partido de fútbol. A ver, Everardo, con respecto a las variantes que pueden haber, estructurales, sistemas, nominales que pueden darse en el partido. Vimos a un Joel Campbell que no está tan bien físicamente, ustedes lo conocen mejor. Antonio Hernández, que fue una figura revulsiva, como decía, para marcar ese golazo, y el mexicano Cisneros. ¿Usted contempla que puede hacer 2, 3 ajustes el Machillo Ramírez para el próximo partido con Olimpia? Orlando, yo lo que miro es que en el caso de Campbell, que recordemos no va a estar. Campbell es un jugador que le ha costado mucho, ¿verdad? Desde que él regresó al país con Liga Deportiva Alajuelense, fue a Brasil y también la misma situación. Incluso en esta Liga Deportiva Alajuelense, Oscar Ramírez no lo quería al principio. Hizo la pretemporada y finalmente terminó quedándose en el equipo. Ahora, variantes. La liga va a mantener a Ortega en la portería. El uruguayo es el que sale siempre en esta puerta alajuelense. En la saga, Piñar, si está recuperado, que creo que lo debería estar, aparecerá. Luego, ahí viene una duda con Gamboa y Van der Putten, porque Gamboa y Van der Putten es un muchacho joven, es hijo de padre de Países Bajos, tiene el pasaporte comunitario, carajillo. Como decimos en Costa Rica, un muchacho joven, inteligente. Me parece que si él está bien físicamente, él puede ser central. Y luego, en la izquierda, el que va a reaparecer es Matarrita, que se fue expulsado en el juego contra Motagua. Es el mejor lateral izquierdo de la liga. En el medio, Celso Borges no está todavía en el plano físico. Ahí tengo una duda si Guillermo Villalobos, recuperado, aparezca en esa posición con Racir Parkins, ¿verdad? Porque la liga va de visita y también tiene que contener el juego del Motagua. Y luego vienen los cambios. Antonio Hernández me parece que va a seguir como revulsivo en el banquillo. Oscar Ramírez es un tipo que le gusta mucho tener esas cartas. Entonces veremos a Cisneros, veremos a Kengel Mitchell en el cuadro alajuelense, a Lucumí, y el otro jugador, eso va a ser un tema de evaluación, ¿verdad? Si aparecerá sobre el costado un Creichel Pérez, que podría ser el zurdo. Y tengo, como le digo, en esta apreciación una duda de que Celso pueda jugar, ¿verdad? Porque él apareció, ya corresponderá a esos valores de detalle físico que uno desconoce si el jugador tiene las condiciones como para salir de titular. Ahora, hay un peso de ataque del Olimpia que no se vio con sus delanteros, que es el caso del Toro Benguché o de Arboleda. La fórmula que determine utilizar el técnico Espinel para ese partido, tomando en cuenta la fuerte defensa que he visto de la Liga Deportiva Alajuelense, comandada sin duda alguna por Alexis Gamboa. ¿Cómo visualiza usted ese duelo ataque-defensa en este choque de vuelta?
Es una pregunta interesante, mi querido amigo, porque contra Cartaginés se vio una ofensiva muy poderosa del equipo del Olimpia, basado en la potencia de esos jugadores, Arboleda y Benguché, pero las condiciones de los equipos cambian y la liga es un equipo con fortaleza en la saga central, sobre todo Gamboa. Gamboa es un jugador que se fue muy joven, yo recuerdo cuando transmitíamos en televisión en Costa Rica, él se fue a Europa, no se sentó bien, llegó, su condición principal es el 1,93 m, la potencia, la fuerza. O sea, vos ves a un tipo como Gamboa y es ver a Benguchena más que en situación defensiva y blanco. Por ejemplo, al técnico Miguel Herrera, yo un día hablaba con Miguel Herrera aquí en San Rafael de la Puebla, donde está la sede de la Federación Costarricense de Fútbol, y él me decía que le encantaba Gamboa y que se lo había recomendado a varios entrenadores mexicanos por el potencial que tiene en ese plano. Pero hay que recordar que una saga también está con quién se conforma. Y con Van der Putten ellos hicieron una buena pareja y también lo ha hecho en su momento con Guillermo Villalobos, que no jugó este partido por sanción. En el momento, muchachos, que estoy viendo aquí el Barcelona-Real Madrid y se va Pedri, ¿verdad? Expulsado por acumulación de tarjetas. Un partido que... Gracias. De una manera u otra. Qué jugadorazo, Pedri. A mí siempre me ha gustado actuar ahí en la media cancha y me encantan ese tipo de jugadores, Xavi Hernández, Pedri. Aquí tuvimos algunos jugadores buenos como Yuba Paniagua, Pate Centeno, en esas posiciones, los ordenadores, orquestadores de juego. Dentro de esa circunstancia hermosa del fútbol, ¿verdad? Los buenos futbolistas y cómo lo atrapan a uno, queridos amigos. Berardo, mencionaste a Villalobos. Tengo entendido que en el clásico con Saprissa fue un fenómeno. Ahí, no solo en la defensa, en fin, por una cuestión disciplinaria estuvo ausente. ¿Lo ves jugando contra Olimpia el jueves? Yo creo que él va a jugar. Mi duda va a ser si estará de central o puede ir al medio del campo, ¿verdad? No se ve, a veces también cumple, ¿verdad? En el medio del campo como cuando él juega en la saga central. Hay jugadores que hay espacios de terreno, Julio, que les quedan mejor. Él tiene algo que hace muchos años en la selección y en Liga Deportiva Alajuelense, un jugador, Johnny Acosta, lo utilizaba mucho Oscar Ramírez, el jugador que quiebra línea, ¿verdad? El central que en algún momento ve una opción o para ir a marcar por su velocidad o por su condición técnica o hace un desprendimiento. Eso le gusta a Villalobos. Villalobos, por ejemplo, cuando lo vi en su momento prestado por la Liga a Pérez Celedón, él tenía esas condiciones. Contra Saprissa lo que hizo fue ratificar. Una lectura rápida, cortan un balón, él sale con todo, el Saprissa está con líneas abiertas y luego le puso el pase a un jugador que hay que destacarlo, no tuvo mucho brillo contra ustedes en el juego contra Olimpia, Kenjel Mitchell, pero Kenjel es un futbolista habilidoso, rápido, la liga lo prestó al Cartaginés, lo hizo muy bien. Cuando comentábamos en televisión, en FUTV y en Al Pie del Deporte y ebrardorera.com, lo elogiábamos como un jugador que iba a volver a la liga de seguro por su gran condición en Cartaginés. Y ha venido a la liga y ha hecho cosas buenas. Bueno, ustedes le vieron algunas pinceladitas técnicas. No fue tan importante desde el punto de vista de penetración, ¿verdad? Que tiene él. Y yo creo que es un jugador que póngale en atención porque me parece va a ser importante. Y muchachos, festeja a los blancos del Madrid, 2-1 en el Bernabéu. Bueno, muy bien. Ganó el equipo, el más grande del mundo, el Real Madrid al Barcelona. Carlos, seguimos con Everardo Herrera porque también tenemos que hablar del muchachos, partido. nada más una cosa. Sí, ajá. Una cosita, es que ahora que les menciono el Real Madrid contra Barcelona, ustedes no tienen idea de lo que significaba en este país cuando jugaban Real Madrid y Barcelona y atajaban Navas. O sea, el país era de locura, de locura. Sí. La gente hacía lo que pudiera para ir a los estadios, las compañías que vendían los derechos para televisar estos juegos, los canales, las ofertas, claro. Se llenaban los bares, la gente sacaba rato en las casas. Una locura. Fiesta. Una locura Total, y lo que tiene que vivir uno con un portero, que está deseando que le lleguen para que responda. Claro. Entonces, es una cosa dramática, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver a un jugador. Sí, y esto que no vivió usted los tiempos de Alejandro Morera Soto con el Barcelona. Sí, no era tan mediático el fútbol. Sí, en los años 30. Años 30, pero mi papá, que Dios goce, sí me hablaba de él. También hay que recordar que la comunicación era muy complicada, ¿verdad? En esos años 30, pero claro. Alejandro Morera Soto se convirtió en un caudillo precisamente por haber jugado en Barcelona. Pero bueno, como le digo, nada más increíble que haber tenido a Keylor Navas en el Real Madrid,
en esas épocas en partidos de torneo local de liga y ni qué decir también los partidos de Champions League. Everardo, vienen los partidos de vuelta y uno se pregunta, en el caso del otro duelo, del Motagua contra Cartaginés, hay ventaja para Cartaginés. Y en el caso de Olimpia contra la Liga, la paridad 1-1. ¿Cómo se imagina usted que van a plantarse los equipos Cartaginés, que es el primero que va a visitar Honduras el martes frente a Motagua? Y después, ¿cómo lo va a hacer la Liga cuando le toca enfrentar a la Olimpia? ¿Qué detalles siente usted que pueden marcar lo que ellos pueden presentar en nuestro territorio? Carlos, una pregunta precisa, ¿verdad? Para el momento. Yo creo que Cartaginés va a ser un equipo que intentará ser fuerte en contención y busca una de sus armas preferidas, que es la velocidad. La velocidad. Ayer, por ejemplo, se daba una información que no es buena para el decano del fútbol nacional, fundado en 1906. Una lesión en el hombro de Johan Venegas, que es un jugador inteligente, se mueve entre líneas, tiene gol. No es muy rápido, pero ha tenido buenos rendimientos donde ha jugado. Santos, Punta Arenas, Alajuelense, Saprissa y ahora en Cartaginés. Entonces ahí pierden un buen jugador, pero ayer vi en el juego contra Herediano que hicieron algunos cambios. Yo creo que esos cambios obedecen principalmente a dosificar y a intentar que el equipo sea sólido en la recuperación, con instalar una buena línea de contención y salidas rápidas, que es el recurso del Cartaginés. Y ha sido también una de las principales tónicas históricas de Andrés Carevic, ¿verdad? Que fue técnico de Liga Deportiva Alajuelense y regresó al país con el Cartaginés. Ahí es donde yo veo que va a manejar. Y luego, Alajuelense contra Olimpia. Oscar Ramírez es un hombre muy cuidadoso. Es decir, Oscar Ramírez no lo vas a ver como montando un equipo lanzado al ataque de por sí. O sea, va a ser un equipo siempre equilibrado, siempre balanceado. Recuerden que Oscar Ramírez logró un hito en la historia del fútbol de Costa Rica, la victoria y la eliminación del América de México de Miguel Herrera, con aquel gol de Jerry Palacios en el Estadio Azteca. Lo de Oscar siempre es eso, ¿verdad? Él es minucioso al máximo, ¿verdad? Es un cocinero que cuida todos los aspectos. Entonces yo creo que por ahí veremos a una liga que tratará de ser sólida en defensa, buscará sus transiciones, guardará sus cartas, como la Anthony Hernández, para en algún momento apretar sin decir. Claro, estamos hablando siempre del punto de partida cuando un juego lo tenés controlado en el marcador, es decir, que estás con un 0-0, o si te pones al frente, pero las cosas cambian cuando es el rival el que te toma la ventaja, y ahí ya estaríamos con otro panorama. Ahora, el tema del partido de vuelta de Cartaginés frente a Motagua, Everardo, tiene la sartén por el mango el equipo brumoso después de haber ganado ese partido in extremis ante el Motagua. ¿Cómo visualizas este partido de vuelta el próximo martes? ¿Vendrá a ser especulativo Carevic o crees que va a arriesgar? No, para mí no va a arriesgar, o sea, va a ser un juego básicamente administrado, el que va a tener el Cartaginés ahí. Además, recordemos que en los juegos previos fueron bastante parejos, Motagua y una serie que se fue viviendo, ¿verdad?, en esa condición. Y yo creo que por ahí va a estar. Y como les decía, intentará aprovechar la velocidad de jugadores importantes al pasar al ataque para, en transiciones, intentar una ventaja que le pueda permitir en algún momento sacar la serie contra Motagua, que para Cartaginés es muy importante. Incluso Cartaginés ayer dosificó jugadores, pese a que está en la lucha por la clasificación. Fue el Eladio Rosabal Cordero, luchó, pero terminó perdiendo, en el Estadio Carlos Alvarado, porque el Eladio Rosabal Cordero hace como 4 años está en construcción y a ver si lo terminan, ¿verdad? ¿Y guardó jugadores anoche, Carevic, o salió con todo para jugar con Herediano? No, guardó jugadores y alguna gente de Cartaginés, amigos míos que siguen mucho el equipo brumoso, dirigentes, estaban un poco molestos. Ellos le escribían a uno porque sentían que Cartaginés debió haber ido diferente al partido en Heredia, ¿verdad? Ajá. Ese es un estadio que está como a 4 kilómetros del centro de Heredia, el Carlos Alvarado, una comunidad bonita que tiene una cancha sintética y que lo utiliza como estadio B mientras termina de hacer su estadio Eladio Rosabal Cordero. Sí, el Cartaginés, para hacer un comparativo con el partido ante el Olimpia, se vio flojo, superado por el ataque del Olimpia. No estoy comparando el ataque de uno y otro. Motagua tiene